aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Aquel que está en su trono, reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos
sacerdote que ministra en tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Buenas noches, hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes, pudiéndoles traer esta palabra maravillosa que nuestro amado Padre desea que cada día crezcamos y maduremos espiritualmente. Y vemos como todos estos sermones es un continuo crecimiento, es un continuo acercarnos cada vez más a Él. Desde el 2020 para acá ha sido un cambio total y el deseo de Él de realmente, como nos decían hace un tiempo en los cultos presenciales, realmente vivir una vida plena, vivir una vida totalmente maravillosa, gloriosa, a pesar de las circunstancias. Así que los invito a que me acompañen en oración. Padre, en este tiempo precioso en el cual tú has permitido y nos has dado aliento de vida, has dado una oportunidad de vivir, te queremos agradecer. A veces damos por sentado muchas cosas y por eso las situaciones que suceden a nivel mundial nos deben abrir los ojos, abrir nuestra conciencia y hacernos comprender la grandeza, la maravilla del Padre eterno que tenemos. Por eso, gracias, Señor, por cada bendición que hasta el día de hoy hemos recibido. Gracias por hacernos entender y comprender en lo que es importante, en lo que es valioso, en lo que perdurará. Como dice tu palabra, no acumulen riquezas aquí en la tierra, donde el saltón, donde todas las cosas pueden acabarse, como lo vimos hace unos días atrás, sino que los acumulemos allá en el cielo, donde realmente es lo importante y es para poderla disfrutar por la eternidad. Por eso, gracias, Señor, por hacernos conscientes de esa realidad. Te alabamos, Padre, y permite que esta palabra nos ayude a crecer cada día más y más. Amén y amén. Bueno, estamos viendo este tema que el Padre nos ha venido hablando y vemos como un cambio nos hablaba de esa senda segura. Y ahorita viene el Padre y nos habla de supérate en tu madurez espiritual. Y este es el culmen porque cuando tú y yo sabemos y recorremos y caminamos por esa senda segura del Padre, habitamos bajo el abrigo del Todopoderoso, pues realmente nos queda es crecer, avanzar. Pero cuando todavía estamos nosotros, cuando todavía nosotros somos los que reinamos, cuando todavía cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de todo lo que nosotros pareciese que es lo importante aquí en la tierra, pues desafortunadamente somos muy pequeños, nos falta madurez, por eso muchas situaciones en las cuales vivimos, cómo reaccionamos, y por eso lo que les decía, esto es un proceso que hemos arrancado desde el 2020 hasta el día de hoy. Por eso es importante cuando tú y yo realmente miramos atrás y vemos cómo hemos avanzado en esa línea del tiempo, podemos analizar cómo hemos avanzado. Y estudiando y analizando esta palabra, hubo algo que me llamó mucho la atención y nos da el sermón, nos plantea un problema
que es supérate en tu madurez espiritual. Entonces, lo que les digo, nos está diciendo, bueno, has caminado, si nos volvemos tiempo atrás, hemos cambiado nuestros pensamientos, nos hemos aprendido a conocer porque lo conozco un poco a él y me he descubierto a mí mismo, he sanado mis heridas, he transformado mis pensamientos, todo este proceso que hemos recorrido. Y ahora pues habitamos en esa senda segura que Él ha allanado para ti y para mí. Entonces Él nos dice, es momento de, como dice la palabra, ya dejemos los rudimentos del Evangelio, el bautismo, la fe, la vida eterna y prosigamos a la madurez. Y es lo que nos está acá hablando. Nos está diciendo, ya hemos pasado por esta situación, ya te he mostrado cómo tienes que sanar tus heridas, cómo tienes que ser una persona empoderada al sanar tu interior y dejar que sea Cristo el que reine en ti. Ya te he mostrado cómo cambiar esos pensamientos catastróficos, esos 70,000 pensamientos. Y hoy te he mostrado, y todo esto que nos ha venido trabajando, que esa es la senda segura que debemos recorrer. Y él dice, listo, ya hemos avanzado, ya has crecido, pero no puedes quedarte ahí. Necesito que sigas avanzando, que sigas profundizando en la realidad de tu vida. Y aquí es donde analizaba esta parte y para mí la respuesta de esa deseo del Padre está cuando el Señor a través de la pastora nos hablaba de que Daniel tenía un espíritu superior. Y me impactó mucho, estudié mucho, profundicé más de ese versículo 6.3, 6.4 también, desde el origen de sus palabras, y empecé a profundizar y a comparar con lo que estamos viviendo el día de hoy, porque si vemos y analizamos y podemos confundirnos ese espíritu superior a muchas situaciones que se viven en el mundo, porque realmente vemos que vivimos en un mundo que evalúa el éxito por las apariencias, por los títulos, aún, y lo más peligroso en esto, es que ese mismo éxito se ha metido en las congregaciones, en las iglesias. Entonces, no importa un llamado, no importa tu crecimiento espiritual, sino cuántos cursos has hecho, cuántos títulos has obtenido, y ese es el candidato perfecto para. Pero aquí el Señor nos está diciendo, venga, aquí hay un estándar totalmente diferente a lo que nos vende el mundo. Y entonces nos muestra algo totalmente diferente a través de la vida de Daniel. Y aquí es donde nosotros tenemos que mirar qué era lo que sucedía. Entonces ellos fueron llevados cautivos, secuestrados al imperio babilónico, y en medio de ese imperio babilónico, donde hay una cultura pagana y hostil, porque a veces pensamos, ay, no, es que a ellos les tocó muy fácil, no, es que miren la situación en la que vivimos, nosotros eso es terrible donde estamos, pero ellos también vivieron en eso, y de hecho eran situaciones un poco más drásticas en algunos casos, ¿no? Pues él también vivía en una cultura pagana y hostil. Ellos tenían un montón de dioses, un montón de situaciones en las cuales tenían que responder. Y es aquí donde viene lo maravilloso de Daniel y de cada uno de nosotros, que es lo que Dios quiere. Entonces, vemos que Daniel sobresale sobre esa cultura pagana y hostil. ¿Por qué? Porque él tiene en cuenta la senda segura. Porque él tiene en cuenta a nuestro Padre Celestial en todo. Y vemos sus decisiones que realmente lo llevaron a, pues no me voy a contaminar con esta comida, yo voy a seguir orando, ¿sí? Entonces, tal vez muchas personas judías o el pueblo de Israel que llega a este punto, que fue secuestrado, que fue secuestrado, bueno, esclavizado en cierta manera, y fue llevado allí a Babilonia. Muchos se dejaron llevar, bueno, miremos a ver cuántos de ellos se dejaron llevar por esos dioses que vivían en ese tiempo, en esa cultura.
¿Cuántos empezaron a contaminar con muchas de esas situaciones? Y ese es el punto, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando oró por ti, cuando oró por mí, nos dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del sistema del mundo. Y eso fue lo que hizo Daniel. Eso hizo que él sobresaliera en medio de esa cultura pagana y hostil. Entonces, la madurez, nos hablaban el domingo que la madurez espiritual es un proceso personal e intencional, que es lo que estamos viendo con Daniel. Fue intencional para él no olvidarse de su Dios. Fue intencional no dejar de estudiar la palabra de Dios. Y ustedes lo pueden ver y analizar todos esos escritos, y ahí dice, ay, Daniel vio que ya se había cumplido el tiempo para devolverse y empezó, o sea, todo el estudio que él tenía, el orar mañana, tarde y noche. Entonces él tenía en su mente, tenía claro cuál era su forma de vivir. No importaba lo que estuviera a su alrededor. Él vivía conforme a la senda segura, a los preceptos que estaban escritos aquí en su palabra. Por eso era personal e intencional. Él no debía depender de los demás, era su decisión. Nadie podía meterse en sus decisiones, en sus intenciones. Entonces, por eso, esto es un proceso. Aunque somos una sola iglesia, aunque nos dan el mismo mensaje, el crecimiento y madurez espiritual es individual, porque depende de tu intencionalidad. Porque si en el tiempo que se habló de sanar las heridas no lo hiciste y hoy lo estás haciendo, pues te quedaste atrasado. Con ese ejemplo nomás. Entonces, miren lo importante de esto y por eso lo que el Señor nos trae aquí. Entonces, miren que no es como en lo natural que uno va madurando a través del tiempo, ¿no? Depende de mi intencionalidad y de que yo lo asuma. Esto es personal. Él y yo y él. Nadie más. Ahí no cabe nadie más. Y eso fue lo que él entendió y por eso hizo que sobresaliera en todo esto. Entonces Daniel sobresale porque había en él un espíritu extraordinario. ¿Sí? En arameo, Ruach Shatirah. Entonces vemos cómo el rey pagano Darío vio esto y planeó ponerlo al frente de todo su imperio. Todo su imperio. Entonces vamos a ver, wow, uy, todo el mundo, así como pasó José, también tenía un espíritu superior, el cual sobresalía, no importa si estaba con Potifar, no importa si estuvo en la cárcel, no importa si fue esclavo, no importa mi condición. Cuando mi intención es agradarlo a Él, glorificarlo a Él, vivir por Él, no importa tu situación, escúchame muy bien, sino importa Él. ¿Qué va a hacer? Él va a hacer que sobresalgas. Puede ser un José, puede ser un Daniel. Vas a ser una persona diferente en medio de ¿qué? De una cultura pagana y hostil. Y hoy nos colocaba el Señor el domingo esta persona de Daniel, pero les acabo de nombrar otra persona extraordinaria, también en una cultura pagana y también en una cultura hostil, y más en un momento muy difícil, porque fueron cuando entró en la escasez. Entonces, miren esa situación. Entonces, tú y yo estamos llamados a eso. Entonces, para poder entender esa grandeza de Daniel, ese espíritu extraordinario en él, o ese espíritu superior en él, debemos desmantelar un error común que nos vende el mundo y que creemos que es superior. Entonces, eso no es sinónimo, y nos lo decía en el domingo, de orgullo, de altivez, de arrogancia. Es todo lo contrario. Entonces, la definición de Ruach en ese contexto babilónico no solo aludía a lo místico,
sino a una disposición mental, a la agudeza intelectual, y oído aquí, y el control emocional del individuo. Y esto me recordaba prédicas anteriores donde nos decía el Señor a través de la pastora, ¿cómo está tu inteligencia emocional? Hoy vuelve a traerlo sobre la mesa. Por eso miren lo importante el proceso que hemos llevado. Si hemos caminado, si hemos hecho la tarea, si hemos respondido ante lo que el Padre nos ha venido hablando, fácilmente nuestra disposición mental va a ser diferente. No importan las circunstancias, no importan los problemas, mi mente, mi disposición mental está conforme a lo que dice la palabra y puedo ser guiado por él. No me voy a desesperar, no me voy a angustiar. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuántas personas en la angustia que pasó hace poco, esos ya 20 días, si no estoy mal, del terremoto, cuántas personas no terminaron y las cifras dicen que en las escaleras es donde más fallecen las personas por salir corriendo, porque les gana el temor y no tienen la paz y la tranquilidad para actuar? Disposición mental. Entonces, una persona de este punto de Ruach me está hablando que tiene que tener una disposición mental. ¿Cuál es la disposición mental? ¿Te mueven los miedos? ¿Te mueven los temores? ¿Te mueven tus heridas? ¿Esa es la mente que a ti te rige? ¿Esa mente catastrófica que hablamos el año pasado durante mucho tiempo? ¿Sí ven por qué el Señor? Esto es paulatino, esto es parte de ese crecimiento. Por eso, por favor, no pierdas tiempo. Todo esto es paulatino. Y entonces, después de esa disposición mental, viene esa agudeza intelectual. Él te ha dado capacidades. Dios a nadie hizo bruto. Entonces te va a desarrollar esas capacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque las puso en ti. No para que tú te vanaglories, no para que tú y yo nos enorgullezcamos y nos volvamos altivos. Es que mira que es que yo soy. No, no. Esa agudeza intelectual, esas capacidades que Dios te ha dado, es para el servicio de Él. Recuerden que nos hablaban del amor, de la empatía. Eso es parte de. O sea, eso no es para ti, eso es para darlo a los demás. Entonces, ¿cuánta empatía tuviste con las personas del terremoto? Tú a la cena saturada y tú. Sí, oramos por esas personas, clamamos por esas, clamamos y lo hablábamos en la reunión de los pastores los martes. Nos duelen mucho los niños por situaciones que se mueven en estas catástrofes que el enemigo aprovecha para hacer sus cosas diabólicas, pero miren cómo nosotros podemos orar para protegerlos. Tal vez no podamos estar allá vigilantes, y la misma palabra lo dice, en vano vigila la ciudad si Dios no cuida de ella. Listo, oramos por esas personas, clamamos, espero que no hayan dejado de orar, no solamente por todas estas personas del Chocó, de Cali, de Pereira, de toda esta parte de Manizales, toda esta zona la cual salió afectada por el terremoto, sino que sigamos orando y sigamos orando por toda la nación, porque es que las cosas cambian en un instante y lo pudimos ver ese lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana. En un instante todo cambió, todo cambió. Entonces, por favor, tenemos que tener claro esa situación. Pero aparte de la oración, ¿cuánto fuiste empático? Oye, necesitan cobijas. Que necesitan. A los 3, 4 días empezó a llover, llegaban días sin llover allá en Pereira y severo aguacero. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, esto es para el servicio de los demás. Y tercero, de este espíritu superior nos habla de la parte emocional. ¿Cómo está tu inteligencia emocional? Porque a esto lleva al dominio propio. Pues fácilmente estallas, fácilmente estás deprimido o eres como una montaña rusa. Hoy estás feliz, a la siguiente minuto estás triste, lloras, te deprimes. ¿Cómo estás?
porque eso proviene de Él. Y la definición de extraordinario o shatirá proviene de una raíz que significa sobrar, exceder. Entonces me acordaba de esa cita bíblica que dice que Dios nos da, que sobreabunda para dar a los demás. Entonces miren cómo el Señor nos viene a decir aquí: yo te doy ese espíritu superior que va a sobrar, que va a exceder. No es simplemente algo bueno, no, que excede, es algo superávit cualitativo. Un talento que sobresale visiblemente del estándar común. ¿Para qué? No es para que te enorgullezcas, no, es para darlo a los demás. Para darlo a los demás. Entonces voy a leer Daniel 6:4 en NTV y dice: pronto Daniel demostró ser capaz que los otros administradores y altos, ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores, altos funcionarios, comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar, condenar. Él era fiel, responsable y totalmente digno de confianza. Entonces aquí vemos esta situación de Daniel, donde vemos ese control emocional, donde vemos ese superávit que a pesar de esta situación, ay, es que miren, me quieren poner la trampa, es que miren, no, él seguía fiel. ¿Fiel a qué? A lo que Dios le había colocado a su disposición mental, a su agudeza intelectual y a su control emocional, que sobresalía sobre los demás. Entonces, esta vida marcada por la excelencia, la sabiduría, una fidelidad inquebrantable y más que fidelidad a un imperio, es fiel a su Padre eterno. Entonces, por esto viene de la intencionalidad y de ser personal con Él. Nadie te va a imponer. Si tú no crees en esto, si tú no haces las cosas por convicción, nada vamos a poder hacer. Nada vamos a poder hacer. Por eso hoy entras, por eso hoy estás conectado y después de un tiempo vuelves y te vas. A veces como que creces, después como que decrezco ante la situación, porque esto es personal e intencional. El ser fiel a Él no importa. Y esto tiene que ver esa fidelidad inquebrantable, porque esto no se trata, es que tengo que ser mejor que Pepito, no, voy a ser mejor que mi hermana, no. Es el espíritu del Dios Altísimo, del Ruach HaKodesh, que está en nosotros y que nos da unas capacidades por encima de las demás del mundo. ¿Por qué? Porque somos fieles a Él. Y estudiando me acordaba la predicación de la semana pasada, que es toma tu cruz. Cuando yo me muero, cuando yo cojo a Alejandro y me clavo en el madero de la cruz a diario, pues ya no vivo yo. Entonces, ¿quién es el que va a sobresalir en mí? Exactamente. Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el espíritu superior. Él en nosotros. Por eso vamos a ser extraordinarios. Extraordinarios. Recuerden cuando dicen, oiga, pero este no es el hijo del carpintero. Uy, mírenlo cómo habla. Wow. Pedro predicando, 3,000 se convirtieron. Ay, pero ese no es pescador, pero mírenlo cómo habla. Porque es el espíritu de nuestro Padre en ti y en mí. ¿Por qué? Porque ya nos hemos crucificado. Porque ya hemos muerto a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a todo nuestro ser, para que Él sea el que vive.
Recuerde que nos decían la semana pasada, yo tengo que menguar para que crezca Él. Eso es tomar la cruz. Esto es tener un espíritu superior. Si tú no has crucificado, si todavía sigues viviendo tú, si todavía siguen primando tus ideas, si todavía siguen primando tus sueños, tus anhelos, tus deseos, déjame decirte, no vas a poder superar tu madurez espiritual, la que has alcanzado hoy. Para poderla superar es necesario morir. No hay otra forma. Por eso traigo a colación la prédica de la semana pasada. No hay otra forma de tener un espíritu superior. Eso fue lo que hizo Daniel. Tomó su cruz. No importa lo que aquí me digan, no importa que me hayan traído, no importa. Yo muero a mis deseos, yo muero. Imagínese usted que le pongan un banquete ahí, el mejor vino, la mejor comida. Nada, yo lo hago por él. Yo sigo los preceptos que están aquí en la palabra. Yo no me voy a dejar contaminar. No voy a dejar seguir el sistema del mundo, porque no es que dejes de comer, como nos lo decía, ay, no, no es que, ay, dejo de ver el celular, que dejo, no. Aquí Daniel nos muestra es que él venció el sistema de ese mundo en ese momento, porque eso eran bacanales y bueno, un montón de situaciones la que sucedía en ese momento. Entonces ahí es donde está. Entonces, ¿tú quieres el espíritu superior? Muere a ti mismo. Muere a ti mismo. Sencillo. Entonces ahí está. ¿Quieres profundizar más? Tienes que haber visto la prédica de la semana pasada. Porque no hay otra forma. No te puedo decir, ay, no. Entonces lo primero, y los hablaba la pastora el domingo, entonces hay unos códigos secretos los cuales nos ayudan a elevar. Entonces son prácticas fundamentales. Entonces nos hablaba primero la oración y la meditación, que ya la hemos profundizado, y nos decía, sea auténtico, dile Señor, mira mi situación, mira cómo estoy. Porque es que Él, antes de que tú abras la boca, Él ya sabe cómo estás tú. Entonces querer ocultar, así como decían los antepasados, querer tapar el sol con un dedo, por favor. Entonces no nos engañemos ni creamos estar engañando al Señor. No di las cosas como son. Mira, me cuesta esto, todavía me cuesta morir a esta situación, me es difícil clavarme una estaca en mi ser, como dice la NTV, la NTV. Me cuesta. Yo necesito realmente crucificarme día tras día. Yo tengo que hacerlo, tengo que meditar cómo está mi vida hoy. Yo no puedo ser una persona como un animalito que se levanta, se va a trabajar, come, regresa a la casa y se acuesta a dormir y ya. No, yo tengo que evaluar mi día a día. ¿Cómo he caminado el día de hoy? ¿He glorificado al Padre o lo he dejado en vergüenza? ¿Qué ha sucedido el día de hoy en mi vida? ¿Cuáles son esos pensamientos que día tras día están ahí y están ahí martillándome? Ya puedo ver que mis pensamientos cambiaron. Ya no son 70.000 pensamientos catastróficos, ahora son 69.999. Ya voy. Eso es lo que yo tengo que mirar, eso es lo que yo tengo que analizarme, esa es mi meditación. Y coger esa palabra, es que ahí sí. Vuelve por favor y repite la predicación, gracias a Dios las tienes en YouTube, mira tus apuntes y ahí está la oración y la meditación. Lectura y el alimento de la palabra. Si tú no coges esta palabra, recuerda que no leemos la palabra, sino la palabra me lee a mí para que yo pueda aplicarla. Yo tengo que profundizar en lo que dice la palabra. Si no, me voy a dejar llevar por el sistema del mundo. Y voy a terminar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque no tengo, a esto fue la fidelidad inquebrantable de Daniel, fue esta. La fidelidad inquebrantable de José fue esta. Punto.
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nos decían también cultivo de la humildad, tener un corazón enseñable para aceptar correcciones y un compromiso de servicio desinteresado al prójimo. Tenemos que estar siempre prestos a servir, pero también mi corazón tiene que estar tan lleno del Padre que dice la palabra en Proverbios que si tú corriges a un sabio y se hará más sabio, tú corriges a un necio y hasta te golpea, hermano. Pues por eso tenemos, el que tiene un espíritu superior es el que no importa, porque sabe de antemano que se va a equivocar, que no es perfecto, que necesita. Por eso es que él lo habla en el Nuevo Testamento. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel que se crea que está firme, no sea que caiga! Tú y yo debemos entender que somos propensos a caer. Que tal vez ya creciste, maduraste, ya estás firme en esta área, pero hay otras áreas que te pueden hacer caer. Yo tengo que estar presto. Cualquiera puede venirme, mira, te estás equivocando en esto. Mira esta situación. Y como Daniel, ¿qué hacía? Permanecía fiel. Permanecía fiel. No se ponía, ay, rey, mira que es que me quieren hacer caer, ay, mira que... No se victimizaba. No, listo, me equivoqué, ofrezco perdón, tener esa grandeza. Sí, me equivoqué. Tienes razón. Recuerde que es el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer día tras día. Por eso nos hablaban, práctica diaria del amor, perdón y la paz. Práctica diaria. Esto no es por allá cada 15 días, no, diaria. Antes de que se oculte el sol, tengo que tener cuentas cortas. Nos lo han enseñado más de una vez. Pero tú se apaga ya no siquiera la luz del sol, sino la luz del cuarto, y entonces tú te volteas allá y bravo con tu esposa, con tus hijos, con el perro y hasta contigo mismo. Por eso ya ni tienes espejos en la casa porque te pones a pelear con ellos, con el espejo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Yo tengo que estar todo el tiempo restaurándome y hacer que este mundo que está lleno de conflictos, yo sea una persona de paz. Yo sea una persona que salo el mundo, dice. Tú y yo somos luz y sal al mundo. Una luz para alumbrarle las tinieblas y una sal para producirle, uy, qué rico. Porque una comida sin sal es insípida. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Entonces, cuando tú tienes ese espíritu superior, vas a empezar va a ser algo visible, que vas a tener un carácter irreprochable. Nadie como Daniel, no encontraron nada, por más que le buscaron, no le encontraron nada que pudieran criticar y condenar. No lo pudieron encontrar. ¿Será que pasa lo mismo? Entonces, ahí es donde vemos que Daniel era sabio, fiel e irreprochable. Y eso es evidente. Ay, es que yo soy tan sabio. No, yo soy muy sabio. No, ¿qué dice la gente? Si van a decir, uy, no, si ese sí tiene inteligencia emocional, tiene un control de dominio de sus emociones. O como un electrocardiograma. ¿Qué dice las personas que están a tu alrededor, con las que trabajas, con las que estudias, con tu familia? ¿Qué dicen? Porque esto es visible. Es por eso lo importante de que tú y yo tengamos una guía divina sobre la carne. ¿Y cómo tenemos esa guía divina? Prédica de la semana pasada, crucificando mi carne. No hay otra. Mi carne para nada aprovecha. Porque el bien que quiero hacer no lo hago, más el mal que no deseo hacerlo, termino haciéndolo.
Oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Tengo que crucificarme. ¿Para qué? Para poder recibir la guía divina, ese Espíritu Santo que me ayuda con mi mente, me ayuda a tomar decisiones y me ayuda a controlar mis emociones. Entonces mi vida va a ser guiada por su palabra, no por mis brillantes ideas, como nos ha venido diciendo tanto la pastora Diana. No, estoy guiado por su palabra, por esa por esa senda de justicia que Él allanó para ti y para mí. Y aquí nos la ha puesto aquí delante de nosotros. Dice, tome, mira, aquí está la senda. Camina por ella. Camina por ella. Entonces ahí es donde la gente de afuera va a ver ese dominio propio. En un mundo hostil y pagano en el que vivimos. Pero ellos van a ver esa diferencia en ti y en mí. Somos diferentes, por eso tenemos un espíritu superior. ¿Eso lo ven? Ausencia del ego. Pues cuando una persona ya se murió, ya se crucificó, ya no vive yo, ¿qué orgullo va a tener? No, simplemente acepta los planes del Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Mateo 6:10. Lo hago yo realidad. Yo no hablo de qué decía Jesucristo, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo lo que mi Padre me ha mandado a decir. Yo aprendí obediencia y obediencia de muerte, de cruz. Eso nos toca a nosotros. Y es a diario, por eso nos decía en la semana pasada, tome su cruz y sígame a diario. No es, ya la tomé hace como 15 años y allá la dejé. Ya hasta reverdeció y floreció mi cruz, porque allá la dejé botada. No, es a diario, a diario. Y para completar, entonces, Él me da esa excelencia para bendecir. Cuando yo entiendo la cruz, que viene de mi relación con Él, pero me extiendo hacia los demás, es que yo comprendo el misterio del Evangelio, el misterio de la cruz. Me crucifico con Él para que ya no viva yo y me pueda extender en amor hacia los demás, como hizo el Señor. Por misericordia sanó 10 leprosos, solo uno volvió. Les decía a sus discípulos, miren, tengo misericordia de esta gente. Tienen hambre esta tarde, denle ustedes de comer. Y nosotros, es que si reparto esto, ay Dios mío, uy, no, 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 no. Entonces es la única forma de tener un espíritu superior. Cuando dejo de estar encasillado como los caballos que pasaban antes aquí. Enfocado en mis cosas, enfocado en mí mismo, enfocado. Pero cuando le quitan puedo ver un panorama. Puedo ver la situación de los demás. Puedo ver y alzar las manos al cielo y decirle gracias Señor porque tú me protegiste. ¿O cuál es la diferencia? ¿Que tú eres muy santo comparado a ellos? No, porque Él en su misericordia y en su bondad te protegió a ti. Me protegió a mí. ¿Para qué? Para esto. Para que tengamos un espíritu superior. No para condenar. No, para ayudar en oración. Segundo, para ayudar con cosas físicas. Por eso lo que dice, ay, cuando tú ayudaste a uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo mismo. Tuve hambre y me diste comer. Tuve frío y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños. Esas son oportunidades para bendecir a los demás. Entonces, ya para terminar,
ese espíritu superior tiene que impactar, así como impacta la luz. Una pequeña, si ustedes han estado en un cuarto oscuro o en un lugar en el campo oscuro y tú prendes la simple luz del celular, eso alumbra demasiado. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Y nos dice en Mateo 5:16, que nos lo decían el domingo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En las buenas obras que tú haces, no es para que te vanaglories, es para que Él reciba la gloria. Vamos a leer en NTV. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, las capacidades que Dios te dio, ese espíritu superior que Él te permite tener, es para que Él brille, para que Él sea glorificado, para que la gente crea, vea, conozca de un Dios vivo, de un Dios resucitado, que fue capaz de hacer de nuevo, como dice el Salmo 51. Crea en mí un nuevo corazón, nuevo, no el mismo, no lo perfecciones, no, crea lo nuevo, porque este que soy hoy no sirve para nada. En el Nuevo Testamento, ya le leí en el Salmo 51, en el Nuevo Testamento que dice, despojados de sus viejas vestiduras y colóquense en la nueva. ¿Cuál es la nueva vestidura? Cristo. Cuando yo me crucifico, entonces yo me uno a su resurrección, pero cuando me uno a su muerte. Del resto, nada que ver. Entonces, eso es lo que tú y yo debemos hacer. Nuestro ascenso, tu excelencia, ese crecimiento espiritual solo es para gloria del Padre. No es para que te creas mejor, no. Siempre debemos mirar a los demás como superiores, dice la palabra. Entonces, la decisión de hoy que debemos hacer es permitir que el Espíritu Santo nos crucifique en ese madero de la cruz, que esa carne, que son nuestros deseos pecaminosos, nuestros sueños, nuestros anhelos, sean crucificados, para que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra forma de pensar sea obedecer con prontitud. Nos decían la semana pasada, tal vez no entiendas muchas cosas, pero yo obedezco. Yo obedezco. Hagámosle, yo obedezco. ¿O ustedes creen que el pueblo de Israel allá, cuando el Señor les dijo, van a ser por 7 días, entonces le van a dar unas vueltas ahí a Jericó? Ellos se pondrán a pensar, ¡ay! ¿Vamos a darle vueltas? ¿Y eso va a tumbar las murallas? No, eso no es lógico. Ay, ¿qué tal que nos manden flechas? Ay, no, pero ¿qué tal que? No. Simplemente Él mandó la orden, listo. Obedecemos. Y tú y yo. Los discípulos le trajeron las canastas y los peces, los panes y los peces. ¿Y qué dijo? Tome, oró por él, los bendijo, dijo, tome, empiecen a repartirlo. ¿Qué hicieron? Con la mente natural hubiera dicho, pues este pan apenas alcanza como para esta gente. Y estos pedacitos de pescado. ¿Qué hicieron ellos? ¿Obedecieron? Yo me imagino eso era, hágale, no miraban ni la canasta, sino dele. Y al final, ¿qué? Sobró 12 canastas para que pudieran comer ellos. Pero tú y yo lo racionalizamos. Ay, no. A ver, de esta mogolla, si la divido así, yo creo que me alcanzan para 8 pedacitos, 8 personas. Por eso debemos crucificarnos a diario para poder recibir ese espíritu superior, que es el espíritu del Ruach HaKodesh, en ti y en mí.
No hay otra forma. Del resto, nunca vamos a poder aplicar las enseñanzas que el Señor nos está diciendo aquí en este lugar. Sino que nos vamos a dejar llenar del mundo, de las corrientes del mundo. Pero cuando tú y yo nos crucificamos, el sistema del mundo pierde su poder. Pierde su poder. No importa, Señor, como dice la palabra, no importa. Así las montañas cambien de lugar. Pero tu palabra no cambia. Yo confío en ti. No importa, puede que sucedan cosas y se acaben situaciones como lo que pasó ahorita. Pero no importa, te tengo a ti. O nos dejamos llenar de angustia. Ay, tú ya vives con un miedo. Ay, Dios mío, ya andas con un bolso ya ahí lleno de un montón de cosas. Ay, es la única forma de operar en un nivel superior. Padre, te damos gracias en esta noche, mi amado Señor. Gracias por esta palabra maravillosa que nos has dado. Gracias por ayudarnos a entender y comprender la necesidad que tenemos, cada uno de nosotros, de crucificarnos en ese madero de la cruz. De que tenemos cada uno de nosotros de realmente tomar esa cruz para poder nacer de nuevo, para unirnos en la resurrección, en esa nueva criatura, en ese nuevo nacimiento, para que realmente podamos tener un espíritu superior, porque creemos en ti, porque las cualidades, las capacidades que tú nos das van a brillar, no para vanagloria nuestra, sino para honra y gloria tuya, para que la gente sepa de tu existencia, porque como nos has hablado, allá afuera la gente no quiere leer, no quiere saber el propósito que tienes tú para ellos. Pero a través de nosotros van a conocer a un Dios vivo. Por eso es necesario que nosotros maduremos, crezcamos y podamos mostrar al mundo ese espíritu superior que no se deja contaminar sin importar las situaciones que estemos viviendo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos, que el Padre Celestial los llene y cada día más y más nos dé la oportunidad de morir a esta carne para crecer en el Espíritu. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.